Viernes de Fe, Faith of Friday, con Ervin Amador. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Bendiciones, gracias por acompañarnos en este Fit to Friday, Viernes de Fe. Gracias a cada uno de los amigos que nos están sintonizando. Reciban un fuerte abrazo rompecostilla a la distancia. Bendecimos a los hermanos de México, de Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Canadá, Bolivia, Perú, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia, aleluya, Venezuela, Puerto Rico. Oramos por, por estos bellos islas hermosas del Señor del Caribe. Oramos por Cuba, por República Dominicana, por Haití, por Jamaica, por Puerto Rico, orando y clamando para que el Señor los guarde contra toda esta tormenta, que el Señor los sea Él, su amor, su poder protegiéndolo de una manera sobrenatural. Bendecimos a los hermanos de Europa, España, Inglaterra, Francia, Holanda, Suiza. Bendecimos a los hermanos de Israel, a los hermanos de África. Estamos gozosos de estar un día más aquí en Fit to Friday, Viernes de Fe. Y tenemos desde España a un gran amigo, pastor, profeta, Daniel. ¿Cómo estás? Bendiciones, mi hermano. Aquí estamos bien, gracias al Señor. Qué bueno es el Señor. Sabes, Dios ha puesto en tu corazón, amado pastor, profeta, una palabra que sé que va a ser de bendición, titulado Palabra de Dios sin levadura. Wow, un Levadura. mensaje Sí, que va a bendecir en gran manera, y así queda con nosotros nuestro amado profeta. amén, amén. Bendiciones para todos, ¿verdad? Así como dijo nuestro amado hermano Ervin, vivo actualmente en Tolosa, Guipúzcoa, España. Esto está al norte de España, ¿verdad? Cuando Ervin me decía a mí que de un mensaje, Dios ya tenía un mensaje muy caliente en para transmitir, ¿no? A veces nosotros, como pastores, tendemos a no dar la palabra del Señor como tiene que ser. Entonces el Señor me venía diciendo, palabra sin levadura. Nosotros debemos de predicar la palabra de Dios sin levadura, porque ese es el fundamento de la fe cristiana. A través de las Escrituras, a nosotros Dios nos revela su carácter, sus mandamientos y su plan de redención para la humanidad. Pero sin embargo, a lo largo de la historia, la pureza de la palabra de Dios ha sido constantemente amenazada por la mezcla de doctrinas humanas, de interpretaciones erróneas y filosofías mundanas. Pero Jesús mismo advirtió a sus discípulos sobre el peligro de la levadura que contamina la verdad de Dios. Por eso en Marcos capítulo 8, versículo 15, nos dice así: guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Como vemos, perdón, la levadura es el contexto bíblico, simboliza corrupción, falsedad e hipocresía. En la práctica espiritual, la levadura representa cualquier influencia externa que distorsiona la verdad, distorsiona la pureza de la palabra de Dios. Por eso hoy nosotros vamos a reflexionar sobre el significado espiritual de la levadura, cómo afecta nuestra relación con Dios. También la importancia de recibir y vivir la palabra de Dios sin contaminación. El símbolo de la levadura en las Escrituras, en la Biblia, la levadura tiene un simbolismo poderoso y consistente.
aunque en algunos casos se utiliza para describir el crecimiento positivo, como en la parábola de la levadura en Mateo capítulo 13, versículo 33. En la mayoría de los contextos, la levadura simboliza corrupción y pecado, que a veces nosotros no entendemos. A veces Dios nos, cuando estamos de rodillas delante de la presencia del Señor y oramos al Señor, cualquier que sea pastor, sea evangelista, sea maestro, sea profeta, inclusive apóstol, y le pedimos al Señor nosotros y le decimos, Señor, revélame algo para yo transmitir al pueblo. Y el Señor nos empieza a revelar, pero el Señor quiere que nosotros transmitamos tal cual la palabra, que no le empecemos a poner nada que se mezcle en la revelación dada por el Espíritu Santo con los pensamientos de nosotros mismos. Pero nosotros a veces queremos ponerle cosas, añadirle a la palabra que Dios nos está dando. Por eso el Señor nos dice que tenemos que dar siempre la palabra sin levadura, sin contaminar ese mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Dice que la levadura en el Antiguo Testamento, desde el tiempo del Éxodo, Dios enseñó a su pueblo la importancia de evitar la levadura en el culto y en la vida espiritual. Por eso en Éxodo capítulo 12, versículo 15, dicta así: 7 días comeréis pan sin levadura, y así desde el primer día haréis desaparecer la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Es una palabra muy fuerte, pero a veces nosotros no entendemos qué significa realmente este mensaje, este versículo bíblico que el Señor nos ha dejado. Por eso la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad?, que sería la Pascua, conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Dios ordenó que el pan debía ser sin levadura para simbolizar la pureza y la separación del pecado y de las prácticas corruptas de Egipto. Nosotros cuando venimos a los pies del Señor, nosotros tenemos que apartarnos. Dicen, en la Biblia nos enseña que nosotros somos santos. Somos santos delante de la presencia del Señor. Pero ¿cómo podemos ser santos si todavía tenemos levadura en nuestra vida espiritual? ¿Cómo podemos ir delante de la presencia y ser santos todavía si no hemos dejado las cosas de este mundo? Dice que nosotros pertenecemos al mundo, pero no podemos contaminarnos con las cosas de este mundo, con las cosas de este siglo. Y Dios quiere por eso cada día que nosotros nos sometamos a Él, que nos apartemos realmente de la corrupción que hay en este mundo. Pero a veces nosotros nos cuesta dejar, inclusive estamos en los altares del Señor. Estamos en los altares del Señor y subimos corruptos y sabemos que estamos en un pecado. Se sabe, la persona sabe perfectamente que tiene un pecado, que ha cometido un error. Pero ¿qué hacen muchas veces? 5 minutos antes de subir al altar, a adorar, a predicar, le dicen al Señor: Señor, perdona mis pecados. Pero yo les digo algo, hermanos, los que escuchen este mensaje, no es 1 hora antes, no es 5 minutos antes. Siempre tienen que pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, apártame de toda corrupción. Quiero subir santo a tu altar. Hermanos, miren, todavía en estos tiempos Dios puede quitar a una persona de su altar. Si hay pastores que han construido un altar para el Señor en las iglesias, porque los que van a subir ahí tienen que estar sin levadura,
La levadura corrompe mucho al ser humano. Dice que la levadura en el Nuevo Testamento es Jesús y los apóstoles usaron la levadura como símbolo de corrupción espiritual y doctrinal. La levadura de los fariseos. Jesús advirtió a sus discípulos sobre la levadura de los fariseos, que representa la hipocresía. Dice Lucas capítulo 12, versículo 1. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Es una palabra muy fuerte, el comienzo de este texto bíblico, pero Jesús mismo habló sobre la hipocresía. No podemos estar ahí aún estando en la iglesia. Si estamos en un proceso, bien, estamos en un proceso, pero nos tenemos que apartar. Si nos hemos peleado, hemos discutido con el hermano o inclusive hemos hablado mal del pastor o del hermano, hay que pedirle perdón al Señor, acercarse a esa persona y decirle, mira, me siento mal. Tenemos que apartar la levadura de nuestra vida espiritual. Dice que la levadura de Herodes representaba la corrupción política y la mundanalidad. Eso lo refleja en Marcos capítulo 8, versículo 15, como lo leímos. La levadura de la falsa doctrina. Pablo advirtió también a la iglesia de Galicia sobre la levadura de las falsas enseñanzas que ponían en peligro la pureza del evangelio de Jesucristo. Gálatas capítulo 5, versículo 9 nos habla sobre un poco de levadura leuda toda la masa, dice su palabra. La levadura, por tanto, simboliza cualquier influencia que distorsiona la verdad y contamina la pureza de la enseñanza y de la vida cristiana. Aunque sea un poco de levadura en nuestra vida espiritual, Satanás la aprovecha y va a buscar cómo corromper toda la masa. Va a buscar como que tú te corrompas nuevamente y no estés como tienes que estar dentro de la iglesia. No solo dentro de la iglesia para que la gente te mire o para que el pastor te mire o para que el líder te mire. No, también afuera de la iglesia. Fuera de la iglesia nosotros tenemos que vivir también sin levadura, porque nosotros somos ojo para muchas personas. Muchas personas nos están viendo a nosotros. Si verdaderamente nosotros hemos cambiado o seguimos corruptos como lo éramos antes. Por eso la pureza de la palabra de Dios tiene que ser perfecta, completa y suficientemente para instruirnos en la vida y en la piedad. La Escritura no necesita ser completamente complementada ni modificada para adaptarse a las filosofías humanas o las corrientes culturales de cada época. La palabra de Dios es pura, perfecta y suficiente. A veces nosotros queremos entrar y llegamos y queremos llevar la cultura que está fuera adentro de la iglesia. Pero Dios no quiere eso. Dios lo quiere puro en todo momento, desde un inicio hasta el final, hasta cuando Él venga. Quiere que la iglesia permanezca pura, permanezca sin levadura. Tenemos que apartarnos muchas veces de aquello que nos corrompe, pero no somos suficientemente maduros y capaces de aceptar cuando nos estamos desviando de los caminos del Señor. Y le empezamos a echar la culpa a muchas personas. Pero eso no tiene que ser así. Somos nosotros mismos que tenemos que reconocer. Tenemos que reconocer que la levadura está entrando en nuestra vida espiritual. Dice el salmista declara que la palabra de Dios es
pura y probada. Salmos capítulo 12, versículo 6 nos habla y nos dice que las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Nada necesita ser añadido o quitado de la palabra de Dios, porque ya es perfecta en sí misma. Y a veces nosotros no queremos comprender, queremos añadir al mensaje que Dios nos ha dado. Queremos añadirle hasta una coma donde el Señor te dice, no lo hagas. No lo hagas, mi hermano. No lo hagan. Si les va a doler a muchas personas un mensaje puro y sincero de parte de Dios, usted tiene que darlo, tiene que transmitir ese mensaje. No corrompa la palabra, no hay que corromper, no hay que poner la palabra impura, tiene que ser pura porque ella es pura a sí misma, como dice su palabra. La levadura también simboliza el intento humano de modificar o suavizar la verdad de Dios para hacerla más aceptable o atractiva. Es que me están viniendo mucha gente. Dios los está mandando, sí, pero no lo está mandando porque tú estás desviando el mensaje como tiene que ser. Lo está mandando para que tú empieces a predicar la verdad. Que predicar la verdad. Esa verdadera palabra que nos dejó nuestro amado Jesucristo. Esa palabra que ha venido desde hace muchos años. El evangelio puro que predicaron los apóstoles. Esa misma palabra nosotros la tenemos que predicar sin modificarla, sin volverla atractiva, porque quien cambia a la persona no somos nosotros mismos. No, es el Espíritu Santo de Dios el que cambia a las personas. Por eso nosotros hoy en día tenemos que predicar la palabra como tiene que ser. Dice que la palabra de Dios es suficiente. Pablo afirma que las escrituras son suficientes para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Intentar agregarle a la palabra de Dios contradicciones humanas, filosofías humanas o interpretaciones personales es introducir levadura en aquel pan de vida que Dios nos ha dado. Por eso le decía en el principio que cuando nosotros vayamos a la intimidad, a orarle al Padre y pedirle al Señor, Señor, ¿qué mensaje puedo dar hoy? ¿O qué mensaje puedo llevar a este pueblo? No hay que meter nuestra filosofía personal, tampoco nuestras interpretaciones personales, porque va a corromper ese mensaje puro que el Señor te está dando. También existe la levadura de la falsa doctrina. El apóstol Pablo enfrentó el problema de la falsa doctrina en las primeras iglesias cristianas. En Gálatas, por ejemplo, los judaizantes intentaban imponer la circuncisión y las prácticas de la ley mosaica como condición para la salvación, contaminando así la pureza del evangelio de la gracia. Jesucristo dejó el evangelio para que se expandiera en todo el mundo. Pero a veces nosotros queremos hacer la palabra
para nuestro beneficio. Y Dios ya no está permitiendo eso. Dios quiere un mensaje puro, un mensaje que es realmente guiado por Él. A veces Dios no permite que la persona que esté llevando un mensaje quede humillada por la gracia. Pero hoy en día tenemos que saber escuchar, saber discernir si esa palabra viene verdaderamente de Dios o viene del ser humano, nada más. Por eso nosotros tenemos que discernir siempre la falsa enseñanza, la gracia barata y las filosofías mundanas. Dice que la falsa enseñanza es una forma de levadura que pervierte la verdad de la gracia de Dios. El Evangelio enseña que nosotros somos salvos por fe, no por las obras de la ley. Los falsos maestros añadían requisitos humanos al Evangelio, promoviendo una salvación basada en las obras de la carne. Hoy en día nosotros queremos hacer de todas muchas cosas. Hemos corrompido inclusive los altares de Dios. Muchas personas dirán, no, ese pastor se equivoca. Dios no mira el exterior, también Dios mira el exterior, porque ¿qué te diferencia a ti del mundo? ¿Cuál es la diferencia que tú das con el mundo? Tú puedes cantar bonito, tú puedes predicar bonito, pero si la presencia de Dios no está contigo, eres algo que solo va a resonar, pero no va a hacer temblar a nadie. Dios quiere que nosotros empecemos a transmitir la palabra como tiene que sea una palabra sin levadura. Por otro lado, algunas corrientes dentro del cristianismo contemporáneo promueven una gracia que no transforma, una gracia barata que permite vivir en pecado sin arrepentimiento. Estas enseñanzas también, esta enseñanza también es con levadura, porque corrompe el llamado a la santidad y a la obediencia. Muchas veces hay muchas personas que están cometiendo el pecado y ellos en su pensar dicen, yo ya oré al Señor, ya me perdonó, voy a subir al altar. Ojo, querido hermano, hermana, mucho ojo, tengan cuidado. No vaya a ser que el Señor les quite la vida. Son palabras fuertes. Si me quieren criticar, háganlo libremente. Pero la palabra se lo estoy transmitiendo sin levadura, que eso es lo que el Señor quiere hacer. Que nosotros sigamos transmitiendo el evangelio de su Hijo amado Jesucristo como en los tiempos de antes. Sin levadura. Una palabra pura, que es el Espíritu Santo el que va a transformar la vida de las personas. Cuando la palabra da en la llaga, si la persona se siente mal, es porque la palabra pura ha llegado a sus corazones. Pero cuando la palabra es corrupta, esa persona va a regresar, se va a ir y va a decir, no sentí nada ahí. ¿Qué pasa, Señor? He ido a buscar, he ido en iglesia, buscando la verdad pura. Algo que me confronte a mí, pero no he podido encontrar nada. ¿Por qué pasa eso? Porque estamos tirando la palabra sin levadura, con levadura, perdón. Estamos dando la palabra con levadura. Y el Señor lo que quiere es una palabra sin levadura. Por eso nosotros no tenemos que mezclar
no hacer mezcla de filosofías mundanas. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Colosenses aquí nos advierte contra la influencia de la filosofía y las tradiciones humanas que diluyen el evangelio. La levadura de las filosofías modernas incluye el relativismo moral, la negación de la verdad absoluta y la exaltación del yo sobre la autoridad de Dios. El yo sané, el yo fui a orar y se sanó esa persona. El yo fui a orar y se levantó de la silla. Estamos corrompiendo. La gloria se la tenemos que dar siempre a Dios. Tenemos que decir, testifica que fue el Espíritu Santo de Dios quien hizo la obra. No fui yo, fue Dios quien obró en tu sanidad. Por eso tenemos que estar siempre guardando la palabra de Dios sin levadura. Para vivir conforme a la palabra de Dios, debemos estar vigilantes y comprometidos con la verdad de las Escrituras. Conocer la palabra de Dios, someterse a ella y rechazar la levadura. Dice Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El primer paso para evitar la levadura es conocer la verdad. Conocer la verdad, dijo Jesús. Por eso nosotros tenemos que estar diligentemente siempre conociendo la Biblia, capacitándonos para poder discernir entre la verdad y el error. Tenemos que someternos a la autoridad de la palabra. No podemos seleccionar solo las partes de las Escrituras que nos resultan cómodas o agradables. La palabra de Dios es una autoridad completa y final para la fe y la práctica. Salmo 119, Salmo 119, 160 nos dice, la suma de tu palabra es verdad y es eterno en todo juicio de tu justicia. Por eso nosotros, el pan tiene que ser sin levadura. Y recordemos que Jesús es el pan de vida y Él no fue corrupto ni se dejó corromper por Satanás. Jesús es el cumplimiento perfecto del pan sin levadura. Es el pan que da vida, que descendió del cielo. En Él no hay pecado, ni corrupción, ni error, dice su palabra. Recibir la palabra de Dios sin levadura significa recibir a Cristo en su pureza y en su verdad, vivir conforme a su enseñanza y rechazar la extorsión humana. Por eso, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que transmitir la palabra de Dios sin levadura. La palabra de Dios sin levadura es pura y suficiente para instruirnos y guiarnos hacia la vida eterna. La levadura de las falsas doctrinas, la falsa enseñanza, la mundanalidad y la gracia barata son amenazas constantes para la integridad de nuestra fe. Por eso nosotros como creyentes debemos comprometernos a recibir y vivir la palabra de Dios en pureza y fidelidad a la verdad revelada por Cristo Jesús. Espero que este tema
les sirva para reflexionar. Cuando Dios me lo daba a mí, yo empezaba a escribir, yo le decía, Señor, son temas, son palabras muy fuertes. Pero el Señor me decía, me volvía a recalcar y me decía, tiene que ser sin levadura. A veces nosotros nos sometemos a ayunos y dejamos de comer pan, dejamos de comer carne, cualquier tipo de carne, y queremos purificar el cuerpo, pero la palabra de Dios no la queremos transmitir sin levadura, la queremos transmitir a nuestra manera. Yo le doy gracias al Señor porque ha dado este mensaje. Es un mensaje un poco fuerte, pienso yo, ¿no? Pero tiene que ser así, que nosotros tenemos que transmitir el mensaje de Dios sin levadura, sin corrupción. Amado profeta, algo que nos dice la Escritura en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para lo necesario, edificación. Dios quiere que salga palabra de honra, palabra sin levadura. ¿Y cómo sacar la levadura del corazón? Quiero compartirles 3 puntos. El primero, arrepentimiento genuino. Hay que pedirle al Espíritu Santo que muestre la palabra que dañaron y aprender a sanar con el perdón. Ese es el primero. Arrepentirnos genuinamente para que no venga esa palabra que corrompa, esa levadura que trae consecuencia. El segundo, que el Señor me decía, hay que renovar nuestra mente, renovación de mente con la palabra de Dios. Hay que leer la Escritura. Lo que entra en tu mente sale de tu boca. ¿Y qué es lo que entra en tu mente? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás escuchando? Tenemos que hablar palabras de vida. Es tiempo de declarar la palabra perfecta. Por eso muchos viven con una mentalidad de destrucción porque no leen la Escritura. Y el tercero, habla con intención divina. Cada palabra de nosotros debe tener propósito de vida, de fe y de esperanza. Tenemos que demostrar que aquel que murió en la cruz del Calvario, que nos perdonó, está aún en nuestra vida. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, sin levadura. Tenemos que ser una palabra fresca, una palabra verdadera y perfecta de parte de Dios. Gracias, amado profeta. Vamos a orar para declarar esta palabra de parte de Dios. Y sé que Dios va a hacer cosas maravillosas. Y me gustaría, amado profeta, que nos acompañe pues, en esta oración. Amén. Padre Celestial, Señor, damos gracias, Señor, por este momento, Señor. Padre eterno, Señor, sé tú, Señor, cada día, Señor, obrando, Señor, en nosotros, Señor. Padre Santo, Señor, te clamamos a ti, Señor, para que seas tú, Señor, transmitiéndonos, Señor, ese mensaje sin levadura, Señor. Transmitiendo, Señor, esas enseñanzas puras, Señor, para tu pueblo, Señor. Padre Santo, Señor, nosotros clamamos, yo clamo a ti, Señor, para que por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, por aquellos, Señor, que están buscando una pureza, Señor, en ti, Señor. No permitas, Padre eterno, Señor, que ellos se corrompan, Señor, en su caminar, Señor. No permitas, Padre eterno, Señor, que ellos, Señor, tomen decisiones, Señor, que luego se vayan a arrepentir, Padre Santo, Señor. Limpia sus corazones, Señor, cada día, Señor. Háblale, Señor, a su vida, Señor, a través de sueños, revelaciones, Señor, inclusive a aquellos, Señor, que tú has permitido, Señor, que escuchen tu voz, Señor. Sepan escuchar también, Señor, esa voz tuya, Señor, que no sea, Señor, aquella voz que corrompe, Señor, a las personas, Señor, sino que sea tu voz propia, Padre eterno, Señor.
que ellos sepan escudriñar, Señor, la palabra, Señor, que no solamente tomen aquellos textos, Señor, que les conviene, Señor, sino que lean verdaderamente la palabra y sepan discernir, Señor. Padre Santo, Señor, yo clamo a ti, Señor, por cada hermano, Señor. También, Señor, mira, Padre eterno, Señor, los hermanos, Señor, allá, Señor, en estos países, Señor, donde hay esa tormenta, Padre Santo. Sé tú, Señor, ahí, Espíritu de Dios, Señor, poniendo tu mano poderosa, Señor. Y sé tú, Señor, cada día, Señor, obrando, Señor, en ellos. Sánalos, Señor, aquellos que están enfermos, Señor. Lleva sanidad, Señor, y que ellos te den la gloria y la honra a ti, Padre Santo. Yo clamo a ti, Señor, Padre eterno, Señor. También te doy gracias, Señor, por la vida, Señor, de tu Hijo amado, Señor, profeta y pastor, Señor, Ervin, amador, Señor. Sé tú, Señor, cada día, Señor, obrando, Señor, en su vida. Háblale, Señor. Háblale, Señor, ahí en lo secreto, Padre Santo, Señor. Úsalo, Señor, como solo tú lo sabes hacer, Señor, con cada hijo tuyo, Padre Santo. Guarda su vida, Señor, su familia, Padre eterno. Yo te doy gracias, Señor, por este momento que tú me diste, Señor. Por este privilegio, Señor, que tú me has dado, Señor, de poder transmitir, Señor, tu palabra, Señor. Gracias, Padre eterno, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, siervo del Señor. Que el Todopoderoso te bendiga, te honre. Bendecimos tu vida, tu ministerio. Enviamos un fuerte saludo y abrazo a la congregación. Aleluya. Que el Espíritu Santo siga ensanchando el propósito que ha declarado sobre ustedes. Y para nosotros es un honor, amado. Gracias por esta oportunidad. Recibe un fuerte abrazo, rompecostilla a la distancia. Y que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Antes de concluir, oramos, amado pueblo del Señor, por República Dominicana, oramos por Haití y también oramos por Jamaica, Cuba y Puerto Rico. Oramos para que Dios, la mano de nuestro Padre Celestial, esté con ellos en este proceso. Declaramos los cielos limpios para ellos en el nombre de Yeshua. Bendiciones. Viernes de fe. Faith of Friday. Viernes de Fe, Faith of Friday, con Ervin Amador. Gracias por acompañarnos.